hablamos la parte de deducciones, no llegamos a ver la parte de deducciones, sino que vimos la parte del 44, la del 23, con el 23 vimos todo lo que tenía que ver con ganancia bruta y ganancia neta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pudieron ver esa parte? Teníamos los audios en el aula virtual, primera, que ya están desde el año pasado. La guía que aún todavía no la pudimos ver. ¿Tá? Entonces esa es la situación en la que nos encontramos hoy. Vimos específicamente el 44, hablamos del 23, lo que era la parte de documentación, ¿se acuerdan de qué teníamos que tener en cuenta? Así que hoy vamos a ver lo del artículo 83. Profe, disculpe que le interrumpa. Parece que hay varios chicos que no están pudiendo ingresar a la ¿A la clase. aula? Sí. Qué raro, porque a mí no, al que me pide, o sea, el que entra, está autorizado. Ah, bueno, ya habrán ido entrando entonces. Realmente somos 28. Y si no, que intenten nuevamente, porque no hay ninguna restricción. De nuevo, ¿se acuerdan que habíamos visto de que en primera teníamos tanto ingresos como gastos en base real y en base presunta? Habíamos visto que teníamos ingresos en base presunta, que eran los del artículo 44, inciso F y G, que incluso era una situación especial, una situación rara, porque son situaciones que no están dentro del objeto incluso del impuesto, es algo que rompe con el objeto del impuesto y que el legislador específicamente lo reguló, lo reglamentó para incorporarlo dentro de lo que es el impuesto a las ganancias. Tenemos la parte de gastos en que la ley nos permite deducir o elegir un método para la deducción de gastos en determinado tipo de inmuebles, ¿sí? En determinado tipo de inmuebles y en un determinado porcentaje que era no mayor o sea, el 5%. Es que yo tomaba ese criterio, lo tengo que mantener por 5 años. Eso lo vamos a ver bien en la práctica, sobre todo. Entonces, ese era otro tema que normalmente cuando llegan a algún final es como que no lo tienen muy en claro. Entonces, habíamos visto que tenemos la ganancia bruta, que la ganancia bruta era lo que se conoce comúnmente como el menos los costos directos de comercialización, el costo de la mercadería. De ahí partía la estructura de la ley y teníamos que llegar a lo que era una ganancia neta. Y después terminábamos llegando a lo que es una ganancia neta sujeta a impuestos. Y en el medio jugábamos con todo tipo de deducciones, que algunas son comunes a cada una de a todas las categorías, y hay otras que son específicas ya de la categoría. Entonces, vamos directamente al artículo 83, gastos necesarios. ¿Nos ubicamos dónde estamos o fue muy rápido en la introducción? Buenas tardes, profe. Una consultita. Creo que alguien dijo... ¿Sí? ¿Quién habla? Mauricio, este, puede ser que Hola, en Mauricio. la clase Sí. con usted estuvimos hablando de algo, pero yo tengo algo anotado que dice gastos necesarios. ¿Puede ser o no? Sí, el artículo 83 es eso. ¿Se Ah, acuerdan que yo les había mostrado incluso una estructura y me habían dicho ustedes, uno de sus compañeros o compañera, que en la ley nueva estaba el gráfico de la liquidación en forma general? Si buscaban en internet la estructura de liquidación, veían cómo jugaba cada una de las ganancias y cómo era la estructura de una liquidación, para darse cuenta que ustedes conmigo están en una partecita de la historia completa. Rentas de segunda es válido para las rentas de tercera y es válido para las rentas de cuarta. Gastos necesarios es necesarios para cada una de las rentas. Fíjense que si yo me voy a la ley me habla y me dice los gastos, cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en ella, o sea, me permite todo lo que me permite la ley, tomando en cuenta lo que no me permite. Son las efectuadas para obtener, y acuérdense siempre de las tres palabritas que hablábamos, obtener, mantener y conservar la ganancia,
que son conceptos muy distintos, pero a la vez muy amplios. O sea, todo lo que a mí me implique generar esa ganancia, mantener la ganancia, no solo generarla, y además conservar la fuente. Ni hablar si estamos en primera, porque en teoría, en primera rige la teoría de la fuente. O sea que no se puede agotar con la fuente, porque si no ya no es ganancia. Y dice que se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las originan cuando los gastos se efectúen con el objeto de mantener, conservar, vuelve repetidamente la ley a lo mismo, obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, exentas y o no grabadas, generadas por distintas fuentes productoras. La deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte a proporción respectiva. Cuando median razones prácticas y siempre que con ello se altera el monto del impuesto, pero no se altera el monto del impuesto a pagar, se admitirá que el total de uno más gastos se deduzcan de una de las fuentes productoras. Ese es como el concepto madre de deducciones necesarias. Fíjense que acá la ley no nos dice qué son las deducciones necesarias, nos enumera qué son, y acá también la ley rompe algo, porque fíjense que nosotros vivimos hablando en impuestos siempre. Van a ver que nosotros siempre decimos que no puede haber un impuesto que la ley no determine. No puede haber una deducción que la ley no determine. Y no puede haber una exención que la ley no determine. Como que yo no puedo hacer por analogía deduzco tal cosa, o por analogía, si esto paga impuesto, esto otro también paga impuesto. No, tiene que haber una norma específica que grava esa situación. Y fíjense que acá, de alguna forma, el legislador tiró todo al demonio y dice, bueno, gastos necesarios. ¿Y qué son los gastos necesarios? Y bueno, todo lo que uno considere que son necesarios para mantener, conservar y generar la ganancia. Y ahí volvemos de nuevo a una especie de bolsa en la cual influye mucho el criterio de cada uno. Son cuestiones que no están bien definidas por la ley. Y no tiene que ver solo con el costo de producción o de adquisición de los bienes, sino que tiene que ver con todos los gastos para obtener la renta. Entonces, y ahí, ¿qué podemos llegar a hablar del gasto necesario? O sea, más allá de esa enumeración global del 83. Entonces, fíjense que nos dice que no necesariamente el vínculo tiene que ser directo, porque al ser una bolsa, esto lo del 83, no hay un vínculo directo entre el gasto, no necesariamente hay un vínculo directo entre el gasto y la ganancia que se genera. Gasto y la ganancia que se genera. Por ejemplo, Internet. ¿Sí? O los gastos de comercialización que habíamos visto en la clase anterior. Por ejemplo, un gasto de comercialización no se vincula directamente por ahí con la ganancia, pero no cabe ninguna duda de que el gasto de publicidad es un gasto necesario. Que eso más o menos ya habíamos visto en la clase anterior, todo lo que incorporaba esto de gastos necesarios. Y fíjense que después nosotros, si seguimos, tenemos el artículo 84 y 85, que el 84 y 85 son como, fíjense, el 84 me dice, los gastos realizados en la República Argentina se presumen vinculados con ganancia de fuente argentina, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso D del artículo 91, los gastos realizados en el extranjero se presumen. Como que acá habla de una generalidad, y acá rompe un poco con gastos necesarios. Acá ya me habla como que de otros gastos, que no son los gastos necesarios. Y me dice que todos se presumen vinculados con ganancia de fuente argentina. Y el 85 me habla que de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones, se podrá deducir intereses de deuda. Acá ya me dice que, si bien estos gastos, yo primero hablo en el 83 de gastos necesarios, que encima no habla de gastos necesarios, sino que los enuncia y me deja una bolsa y me dice, bueno, gastos necesarios, y son todos los necesarios. ¿Y cuáles son los necesarios? Y son los necesarios. ¿Sí? Parece una tontería, pero esto en la práctica lo vamos a ver bien, en un práctico lo vamos a ver bien, y en la teoría no es tan fácil de explicar. ¿Por qué? Porque la verdad que el legislador hizo un mamarracho acá. Y dice, los gastos necesarios. Bueno, determina usted cuáles son los gastos necesarios. Y a su vez después me habla del 84 y el 85, y después me habla del 86, y me habla del 89. Y cada gasto va en un lugar distinto. Por eso también a ustedes, cuando hacen una liquidación de ganancias, les cuesta tanto ubicar dónde va un gasto y dónde va el otro. Y por eso siempre ganancias termina siendo tan difícil, porque la verdad que hay bolsas por todos lados que no están claras. Otro, fíjense, me dice que gastos, además de los necesarios, cualquier gasto se considera que son para conservar la ganancia grabada. Y después el 85 avanza más sobre ese concepto y nos habla que
Esos gastos que dice el 84, es una bolsa, a su vez ya los mete dentro de la bolsa determinados gastos y me dice, estos se consideran como deducibles. Los intereses de deuda, el inciso A, intereses de deuda, sus respectivas actualizaciones, gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de las deudas. ¿Pero qué deudas? Y ahí entramos de nuevo en todo un sistema de deudas que estén vinculadas obviamente con ganancia grabada, ganancia exenta o ganancias no alcanzadas. ¿Cuáles son las que tomo? Y ahí entramos en lo que tiene que ver con teoría de la fuente. Y cae de maduro, o sea, para mí cae de maduro de que obviamente los intereses que yo puedo tomar de deuda son los intereses que tienen que ver con deuda, que están originadas, ni hablar, en dinero que yo tomé, ¿para qué? Para mantener y conservar la fuente grabada. Entonces ahí tengo que ver la deducción que hago y una serie de cosas, pero después la ley me dice en el 85 abajo, me dice, en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, la relación persona humana y sucesiones indivisas. Fíjense que acá sacó concepto de empresa. Sacó lo que tiene que ver teoría del balance. Acá estamos específicamente en primera, por ejemplo, podemos estar específicamente en cuarta. Y dice, en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, esa relación de causalidad que dispone el 83, que tiene que haber una causalidad entre el gasto y el resultado, se establecerá de acuerdo con el principio de afectación patrimonial. Solo resultarán deducibles los conceptos a que se refiere el párrafo anterior cuando pueda demostrarse que los mismos se originan en deudas contraídas por la adquisición de bienes o servicios que se afecten a la obtención, mantención y conservación de ganancias grabadas. No procederá deducción alguna cuando se trate de ganancias grabadas que, conforme a lo dispuesto por esta ley, tributen el impuesto por vía de retención con carácter de pago único y definitivo. Fíjense acá en 3 artículos de poca monta, cómo nos complicaron toda la liquidación. Porque por un lado nos habla de deducciones, métale todo, porque una bolsa, todo son deducciones grabadas. Deducciones, perdón, admitidas. Habla de deducciones que son necesarias, pero no nos dice cuáles, sino que nos dice las necesarias. Y después nos va al 84 y nos dice que todos los gastos se consideran ganancia, y ya del 85 nos dice, bueno, de todos los gastos voy a hablar de los intereses. Y de los intereses después nos separa y nos habla de los intereses, que no es lo mismo un interés que genera una deuda de una persona humana o una sucesión indivisa, de una deuda que generan las otras, las empresas. Y ya se vuelve una cosa rara, una cosa difícil, una cosa tortuosa de interpretar, de leer, de determinar. ¿Sí? Por suerte después en la práctica van a ver que no es tan complejo. ¿Sí? Y tampoco nosotros le vamos a pedir cosas tan raras. Pero la ley es rara, no tiene una buena sintaxis y una buena estructura. Y después me sigue hablando, ¿no? El 85 me sigue hablando de gastos que son necesarios pero no tan necesarios, y me habla de límites y me establece se vuelve todo muy, muy complejo, ¿sí? Esa parte la vamos a ir viendo despacito y ya lo vamos a ir viendo con la práctica. Y me enumera toda una serie de casos de seguros, cuando es el tomador, cuando no es el tomador, y toda esa parte no se preocupen, ¿sí? No se preocupen porque no le vamos a preguntar así, no lo vamos a ver así, y no va a ser con la intensidad con la que la ley acá les está explicando. Quejan porque van a terminar completamente, solo de intereses podemos llegar a hablar de 3 meses seguidos, y no es la idea, sino que ustedes entiendan la estructura general de la ley y la estructura general de primera. A mí particularmente en primera, los intereses de deuda que me pueden llegar a interesar son los de un crédito hipotecario que ustedes tengan porque adquirieron un inmueble o alguna cosa así. Entonces nos vamos a ir específicamente a ese tipo de situaciones, porque no es que la gente te anda prestando plata para que hagas lo que quiera con un inmueble. Así que no se preocupen que eso no lo vamos a ver así. Pues la ley me salta, fíjense al artículo 86. Entonces, ¿hasta acá qué veníamos? Veníamos con el artículo 44, ganancias de primera. Artículo 83, gastos necesarios para esa ganancia. Pero gastos necesarios del 83 es común para todos los artículos, o sea, gastos necesarios. Si yo estoy parado en primera, tengo gastos necesarios de primera. Si yo estoy parado en segunda, tengo gastos necesarios de segunda. Si estoy parado en cuarta, tengo gastos necesarios de cuarta. Artículo 83. Después tengo el artículo 86, que son deducciones especiales, pero de todas las categorías, de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Y me dice que son impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan, ¿sí? Como que yo puedo deducir impuestos y tasas.
Después, en otra parte de la ley van a ver que me habla de que específicamente el impuesto a las ganancias que genera lo puedo deducir. Entonces, ese concepto es genérico y después voy a ver que tengo limitaciones a la hora de deducir. Me dice, las primas de seguro que cubran riesgos sobre bienes que produzcan ganancia, o sea, las primas de seguro. Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito, fuerza mayor de los bienes que producen ganancia, como incendios, tempestades, otros accidentes, etcétera, etcétera. Las pérdidas debidamente comprobadas a juicio de la administración, originadas en delito cometido contra los bienes. Viáticos y otras compensaciones análogas en la suma reconocida por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas en la suma reconocida en la Administración Federal de... Todo lo que la AFIP no considere, todo lo que la AFIP no me considere como gasto de movilidad, viático y otras compensaciones pasan a estar alcanzados por ganancia, porque pasan a ser un ingreso. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo, disculpe, una pregunta. Sí. ¿Estas deducciones específicas que usted está nombrando son aplicables a cualquier categoría, entonces? A cualquier categoría. ¿Sí? Si ustedes están en segunda, estas deducciones son aplicables a segunda. Si ustedes están analizando cuarta y un sujeto tiene solamente rentas de cuarta, esas deducciones son aplicables a cuarta. ¿Sí? Por eso les digo, después vamos a ver cómo juegan, ya casi al final de la materia vamos a ver cómo juegan cada una de esas liquidaciones, cada una de esas ganancias, y qué pasa si, por ejemplo, una categoría le genera pérdida y la otra le genera ganancia, porque se pueden dar todas esas situaciones. Dentro de una misma categoría, en primera no hay, es muy difícil, pero en segunda, en donde yo tengo, por ejemplo, algunas rentas que pagan impuesto cedular, que el impuesto cedular es que paga un monto específico solamente por esa renta. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo hago? Se va complejizando la estructura y cómo van jugando entre sí las distintas rentas. Pero bueno, por ahora lo que me interesa que sepan es que los 86 es genérico para todas las rentas. Me siguen enumerando el 86 una serie de gastos que son deducibles. Y después ya salto de nuevo, fíjense, no es lo complicado, pero lo poco criterioso del legislador, salto de nuevo al 89, que el 89 son deducciones especiales, pero de la primera categoría. O sea, vuelvo de nuevo a la primera. O sea, es como que yo les hice un pantallazo, entramos así en primera, fuimos a primera, de ahí saltamos a cualquier tipo de, y volvemos de nuevo a primera. ¿Sí? ¿Se entiende esta estructura? Después vamos a ver una liquidación de que todas las deducciones que la ley me determina y me determina con esta secuencia se respetan en la liquidación final. ¿Sí? Pero eso tiempo al tiempo. Lo que más me interesa es que identifiquen los conceptos que son deducibles, los gastos que son deducibles. Después vamos a ver cómo juega esa estructura. El 39 me dice que de los beneficios incluidos en la primera categoría se podrán deducir también los gastos de mantenimiento de inmueble. Gastos de mantenimiento de inmueble. Mantenimiento. Acá lo que hay que entender es qué es un gasto de mantenimiento. Fíjense que un gasto de mantenimiento no es una construcción. Ahora, el mantenimiento es conservar, ya sea el valor patrimonial o la funcionalidad del inmueble, en las condiciones en las que se encuentra. ¿Sí? Porque a veces a mí me gusta preguntarle a ustedes, por ejemplo, no sé, el propietario de un inmueble gastó y cambió todo el parquizado del frente de la casa a las flores violetas. Que usted puede decir, bueno, ¿de dónde? Pero existen casos que son así, que cambian toda la fachada del frente. ¿Por qué? Porque no les gusta el material con el que está hecho. ¿Mejoró? ¿Qué es? ¿Un gasto de mantenimiento? ¿Qué es un gasto no deducible? ¿Es un gasto? Entonces tengo que comenzar a jugar con los conceptos, a ver, ¿qué es mantenimiento? Conserva, o sea, ¿fue algo necesario que yo tuve que hacer para que el inmueble siga funcionando normalmente? No. No lo puedo meter como un gasto de mantenimiento. Y acá le mandan como gasto de mantenimiento a las flores que cambiamos. Entonces ahí uno no puede hacer nada, ¿sí? Entonces hay que comenzar a entender lo que me pide la ley. Profe, Cada disculpe, concepto que... Sí. y entonces, ¿qué se entendería un ejemplo así de gasto de mantenimiento del inmueble?
pagar la, qué sé yo, la tasa municipalidad o algo así, ¿o qué? O ¿Y a pintura, por usted qué le ejemplo. parece que es, Mauricio? ¿Eh? Es un impuesto. La tasa de municipalidad, ¿qué le parece que es? Impuesto directo. ¿Un mantenimiento o un impuesto? Ah, impuesto. Podría ser la pintura que se gasta para la fachada. Claro, gasto la pintura. No, no es que gasto la pintura, ¿por qué? Porque no me gusta el color. Gasto la pintura porque la mantiene impermeable, por una serie de cosas. Entonces sí puedo deducirle el gasto de pintura. Ahora, si yo pinté y vino qué sé yo, no me gustó porque quedó amarillo, después de cambio y lo pongo rosado o verde, y ahí ya no tiene que ver con mantenimiento. ¿Sí? Si usted me pregunta si la FIP le va a objetar ese gasto, y no, la FIP no se va a tomar el trabajo de ver si el gasto usted pintó en amarillo o verde. Realmente me interesa que entiendan la diferencia entre una cosa y otra. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me dice? Bueno, me dice la ley en el 89, me habla específicamente de mantenimiento de inmuebles. A este fin, dice, los contribuyentes pueden optar, fíjense, pueden optar para los inmuebles urbanos, que acá entramos en lo que yo les había dicho en forma teórica, de que yo tenía en primera, tenía ingresos que eran sobre base presunta y tenía gastos que eran sobre base presunta. Son esos gastos de base presunta. ¿Dónde está el sustento? En el artículo 89, que funciona solo para primera. Y me dice, y para primera y en determinados bienes. Primera y determinados bienes. Me dice que en el caso de bienes, en el caso de las rentas de primera categoría, se podrán deducir gastos de mantenimiento de inmuebles a los fines del contribuyente, deberá optar para los inmuebles urbanos, o sea que si yo tengo un inmueble rural, este criterio ya no existe. Por alguno de los siguientes procedimientos, puedo optar por deducir gastos reales en base a comprobantes, es decir, que la única manera que tengo de deducir un gasto de pintura es porque yo realmente tengo el comprobante. Ahora, si pinté o no pinté ya es otra cosa, pero el gasto de comprobante lo tengo que tener. O sobre la base de la deducción de los gastos presuntos. Pero ¿cómo calculo los gastos presuntos? Y es del total de la renta bruta del inmueble. Fíjense que acá también tengo otro concepto importante. Acuérdense que nosotros vimos renta neta, renta bruta y renta neta sujeta a impuestos. Sobre la renta bruta del inmueble, porcentaje por el coeficiente del 5% que involucra los gastos de mantenimiento por todo concepto, reparaciones, gastos de administración, primas de seguro, etc. Otra cuestión importante, si yo tengo gastos de seguro y estoy en un mueble urbano y adopto el criterio de gastos de mantenimiento presuntos, no puedo después deducir como un gasto necesario para obtener y mantener la fuente el gasto de la prima de seguro, que me permitía el artículo 83. ¿Sí? ¿Ven cómo se va complejizando? Son palabritas que se van agregando, palabritas que se van agregando, pero que me van marcando el horizonte. De hecho, les soy sincero, muchas veces, de los parciales y finales que he tenido, sinceramente me he encontrado con algún alumno que ha podido hacer correctamente la amortización del inmueble. Y van a ver después que la amortización del inmueble es una pavada. Eh, ¿Por qué? Por todas estas cositas, todas estas cuestiones técnicas que el concepto general de qué es lo que yo puedo conservar, qué es lo que gasto para... Y bueno, ¿sobre qué? Y le mandan derechos sobre tal concepto, el 5% sobre tal cosa. O no toman, fíjense otra cosa que la ley no dice acá, que si la ley no me prohíbe, ¿qué quiere decir? Está permitido. Está Me permitido. permito. ¿Está permitido? Fíjense que me habla de inmuebles, y no, hasta acá al menos, no me habla de inmuebles. Me hace una clara diferenciación entre inmuebles urbanos y rurales, pero no me habla de inmuebles del exterior, por ejemplo. Este criterio no se puede aplicar a inmuebles urbanos que yo posea en el exterior. No me dice nada. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes en los parciales se olvidan de los inmuebles del exterior y se olvidan que pueden aplicar este mismo criterio en los inmuebles del exterior. ¿Van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí o no? ¿Estamos dentro del tema o me fui muy rápido? Si quieren que volvamos al concepto, volvemos, no hay ningún problema.
¿Estamos bien? O sea que yo puedo Sí, aplicar pero como en el interior, del exterior, ¿es así? puedo aplicar este mismo criterio. Lo que no puedo hacer es, si yo agarro y adopto el criterio para inmuebles, porque fíjense que me dice la ley, 5%. que es lo que yo no puedo hacer. Acá me dice que yo puedo optar por este criterio únicamente urbanos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo inmuebles urbanos y inmuebles rurales, voy a tener gastos de mantenimiento presuntos para los inmuebles urbanos y voy a tener gastos de mantenimiento real para los inmuebles rurales. Y si aplico este criterio, vamos a ver que yo tengo que mantener este criterio por 5 años. Si yo aplico este criterio, no es que este año porque me conviene, porque tengo pocos comprobantes, entonces hago gasto de mantenimiento presunto, y el año que viene porque tengo muchos comprobantes, le aplico el gasto de mantenimiento real. No. Una vez que yo adopté este criterio, lo mantengo por 5 años. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer de entrada? Fijarme, primero, la renta que me genera, ¿por qué? Porque me habla de renta. Bien, que está en el exterior, que me genera mucha renta, tengo que ver si me conviene por ahí aplicar esto, y ya no estoy analizando si tengo comprobante o no. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ya el criterio que yo tengo que adoptar no tiene que ver con una cuestión fiscal, con una cuestión de inteligencia fiscal. ¿Qué es lo que hago para que mi cliente, o en mi caso, si yo soy el propietario, pague yo menos impuestos? Si yo tengo un inmueble que está, que es, no sé, está no sé, en el interior de Misiones, hermoso, divino, pero que si lo alquilo lo voy a alquilar por 5.000 pesos, y me cae maduro que a mí me conviene hacer gasto de mantenimiento reales. Seguramente mucho más en mantener en orden ese inmueble. Ahora, yo tengo un inmueble en la Quinta Avenida de Nueva York, y ni hablar de que eso lo voy a tomar como gasto de mantenimiento presunto. ¿Por qué? Porque haga lo que haga, me va a generar mucho más gasto de mantenimiento presunto de ese inmueble. Entonces yo tengo que hacer un análisis fiscal a la hora de tomar un contribuyente. O ese pedido que yo hago, no es que yo voluntariamente digo, ¿saben qué? Este año me pintó, hice el análisis y voy a hacer gasto de mantenimiento presunto. Hasta 5 No, años. yo tengo que pulsar el pedido a la FIP por nota, por multinota. La FIP tiene que expedirse, me tiene que contestar y aprobar el cambio de criterio, ¿sí? Que aplico nomás. Entonces, otra cuestión, ese cambio de criterio tiene que ser obviamente antes de qué. Del vencimiento de los 5 ¿Antes de qué años. tiene que ser ese cambio de criterio? ¿Cómo? Del vencimiento de los 5 años. No, porque ahí usted ya optó. De hacer el gasto. ¿Cuándo yo tengo que optar? ¿Cómo? De hacer el gasto. No, yo puedo hacer gasto Antes de adoptar inmediatamente. el criterio, digamos, porque una vez adoptado ya tengo que mantenerlo. Con todo lo que les conté hasta acá, tendrán que estar en posiciones de poder contestarme eso. Por sentido común, no porque ustedes conozcan. ¿Antes de qué momento yo debería sí o sí adoptar un criterio? Y que tendría la información para adoptar un criterio. Antes de realizar Antes el del vencimiento. mantenimiento. ¿Antes de qué? De realizar el mantenimiento, digamos. No, ¿usted va a dejar de hacer el mantenimiento porque va a tomar un criterio u otro? Al momento de la compra del bien. No. De presentar la declaración. Claro, me extraña. Si usted tiene que tener esa información antes de presentar la declaración, no puede decir, bueno, ya está, venció la declaración jurada, ahora, o sea, sí, yo obviamente lo tengo que hacer al final del año, cuando tengo la información en el año. Se digo, a ver qué hago. Estoy cerrando el balance, la declaración jurada impositiva. ¿En qué momento hago? Y porque ya tengo la información de lo que gasté. Claro. Entonces ahí veo qué es lo que me conviene. ¿Sí? Y tengo la información. Al cohete voy a presentar una nota a la FIP. Apenas compré el inmueble, si no sé ni qué voy a gastar. Y no sé si me conviene o no me conviene. Por lo menos ese primer año voy a tratar de ver cómo llego a fin de año, y ahí tomo la decisión de si adopto tal cuestión o adopto tal otra. ¿Por qué? Porque una vez que lo adopte lo tengo que mantener por 5 años. ¿Sí? Sí. Y como la ley no me habla de inmuebles nacionales ni inmuebles extranjeros, obviamente puedo aplicar a los extranjeros que estén en la misma situación, que sean inmuebles urbanos. Esto a veces se olvidan, es como que se considera que los inmuebles del extranjero tienen una categoría distinta, y tienen el mismo tratamiento en casi todos los gastos que vamos a ver en la ley. En casi todos los gastos tienen el mismo tratamiento.
Exactamente el mismo tratamiento, los mismos ingresos y los mismos gastos, y también las mismas bases presuntas. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Perfecto. Profe, lo que no entendí es por qué una presunción de un inmueble del exterior seguramente va a ser mayor que los gastos reales. No, yo le dije que una presunción por ahí depende en dónde esté ubicado el inmueble. Por eso le dije el ejemplo de que si está en la Quinta Avenida, así sea un sucuchito de 1 por 1, seguramente alquilado allá va a tener una renta extraordinaria. O me va a generar una renta extraordinaria o me va a generar, ¿sí? Valdrá bajando. Ahora les hago una consulta, les hago una pregunta, sí, abuelo de pájaro, digamos. Yo quiero hacer una. Yo tengo un inmueble, un local comercial precioso, precioso, precioso. Lo tengo en el centro de Posadas, ¿sí? Pero no lo tengo afectado a actividad de ganancia, sino que lo tengo cerrado. ¿Por qué? Porque la verdad lo peleé mucho para comprarlo con mi hermano, nos matamos en la compra del inmueble porque él lo quería, pero yo lo quería, lo terminé comprando yo. Entonces dije, ¿sabe qué? Le voy a tener cerrado por 2 años. Listo. ¿Puedo amortizar puedo deducir gastos por ese inmueble? ¿Puedo hacer algo por ese inmueble? ¿Qué les parece? Está divino. Yo si mañana abro, levanté el local comercial y me lo alquilan por 150.000 pesos. ¿Qué Y les parece hasta ahí? no está sujeto a una actividad grabada, o sea, está en desuso. Está en desuso, está cerradito. Está hermoso, divino, cerradito. Pleno centro de Posadas, pero una pinturita. Pintado con mantenimiento. Divino el local. ¿Qué No, hago sí, con ese local? ¿Tiene renta presunta? ¿Cae dentro del inciso F y G? ¿No cae? ¿El Estado entiende que a mí me genera una renta por más que yo lo tenga cerrado? Eso entiende el Estado. ¿Puedo deducir gastos? ¿Qué le parece? Sin miedo, si acá estamos recién arrancando, no los se considero puede. ni más inteligentes ni menos inteligentes. ¿Puede ¿Cómo? profe, que el Estado le considere como un valor locativo? Exactamente. ¿A usted le Presuntivo. parece que el Estado me puede considerar un valor locativo? ¿Quién más considera eso? Pero eso era para los de verano. ¿Cómo? Eso era para lo de recreo. Eso era para lo de recreo. Está bien, bien, Santiago ahí. La ley me consideraba determinados bienes, o mejor dicho, era los que yo destinaba a determinados bienes. Pero ¿y el que está desocupado? Que es peor todavía, porque encima ni siquiera al último, de última al otro lo ocupo cada tanto. ¿Y este que está desocupado, qué hago? Acá, con estas herramientas del 44, del 23, del 83, del 86, del 89, ¿qué les parece? Y nada si no está vinculado a actividad grabada. Si los compañeros dijeron, y no murió nadie, ni a nadie le pasó nada. La pregunta es si se pueden realizar deducciones o cuál sería la pregunta. ¿Cómo lo trato? ¿Qué tratamiento le doy? ¿Genera renta? ¿Genera renta presunta? ¿Genera algún tipo de cálculo? ¿Puedo deducir algo? Porque está adentro. Tengo otro local que sí lo tengo alquilado, que me genera renta, que hago deducción de ganancia. Opté por el gasto de mantenimiento presunto porque me convenía. Lo considero también para gasto de mantenimiento presunto. No lo considero. Por ahí me hubiese convenido tomar gastos de mantenimiento reales y lo hubiese tomado como gasto el mantenimiento de ese inmueble. En la declaración jurada, hasta acá, hasta lo que ustedes vieron. No cuenta. Ese como el compañero. Como el G. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Es como un precio no determinado. O sea, yo creo que ganancia, lo que hace el impuesto, lo que hace la FIP en sí es presumir por lo menos que vos estás a un determinado tipo de ganancia con eso. Por más que no sea veraneo. Está bien. ¿Y quién más piensa lo mismo? ¿Se pueden presumir pérdidas por desuso? Por no utilizarlo y seguir teniendo los gastos, digamos. Pérdida por desuso. ¿Quién más? ¿A quién más se le ocurre algo más? Y después vemos en conjunto todo.
¿no? Chicos, siempre acuérdense que tanto para ingresos como para gastos yo tengo que tener una norma que a mí o me grave o me permita una determinada deducción. Como esto, y siempre hay un criterio madre, que fíjense que nos estamos hablando de ganancias. Siempre que nosotros hablemos de ganancia, también tenemos otra cuestión que une, por eso yo les decía que cuando yo analizo un impuesto, analizo sujeto, objeto, nacimiento del hecho imponible, todo el caminito, los 5 aspectos del hecho imponible. En este caso, hay algo que se rompe, porque yo tengo un inmueble que no está sujeto a ganancia, no está sujeto a generar ganancia. Si no está sujeto a generar ganancia, está automáticamente afuera. Por eso yo les hablaba hoy y hice hincapié cuando arrancamos con la clase y le dije, acuérdense, o no le dije acuérdense, miento, ahí ya estoy mintiendo yo, que yo les dije, tomen en cuenta que esto es algo que no está dentro del objeto. ¿Sí? Yo le di la pista ahí ya en ese momento. Objeto. Y que el legislador, de alguna forma, lo tomó y lo metió a la fuerza dentro del objeto. Porque tampoco correspondería, si el legislador no hubiese incorporado el inciso F y el inciso G dentro del artículo 44, era imposible que una casa que yo utilice para recreo veraneo o que se lo preste a alguien, se lo ceda en forma gratuita, esté alcanzado por el impuesto. ¿Por qué? Porque le falta un concepto fundamental, que es que no está sujeto a la obtención de ganancia, no hay intención de lucro. Tomó esa figura y la metió de prepo dentro del objeto. Pero solo esa figura. Yo les planteo que tengo un inmueble que está en condiciones de generar ganancia, pero que yo decido voluntariamente que no genere nada. O al revés, imagínense ustedes un edificio que yo tengo 25 departamentos y en realidad alquilo solo 5 y los otros 20 no los alquilo, pero no porque no los pueda alquilar, porque también es distinta la situación en que yo los puse a alquilar y no me están generando renta. Es distinto. Yo los puse en una inmobiliaria, tenía la intención de generar renta con esos inmuebles, pero la verdad que no se alquilaron. Es distinta la situación a que yo tenga el edificio con 25 unidades y que yo decido voluntariamente solo alquilar 4 o 5. Y que el resto digo, no, ¿saben qué? No las voy a alquilar, ni las quiero alquilar, ni está en mi decisión de alquilar. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de obtención de renta. Entonces están fuera del objeto del impuesto. No, Profe, no podemos discutir de esa situación. Sí. disculpe, ¿Quién es? no, continúo. Sí. Martín, dígame. No, me surgió la duda de los inmuebles o de los locales comerciales que por ahí están generando actividad, están sujetos a actividad grabada, pero supongamos muere el dueño y entra en sucesión. ¿Eso sigue generando, seguiría generando, Sí. o estaría sujeto al Sí, impuesto? porque fíjese que la ley nos dice, inclusive en el artículo 89, creo que es, bueno, no me acuerdo en cuál, que nos habla de, perdón, cuando hablaba de intereses, nos establecía las personas humanas y sucesiones indivisas, porque la sucesión indivisa se considera como la continuadora de la persona humana. ¿Sí? Es una figura legal ficticia en la cual la ley utiliza para que un sujeto inexistente, sino que un sujeto jurídico, que es la sucesión, ocupe el lugar del causante. Y hay distintas etapas dentro de esa sucesión. Tiene 3 etapas la sucesión. Entonces, depende cuál es la situación en la sucesión, siempre hay un sujeto, persona física, porque se murió, eso cae maduro, pero va a estar un sujeto jurídico que va a absorber esa figura y va a tener las obligaciones y los derechos que tenía el causante. Y que después, una vez que está la declaratoria de herederos, que el juez dice, bueno, fulano de tal y fulano de tal son los sucesores de esa persona, y que al ser determinados como sucesores por una orden judicial, pasan a gozar de los derechos y obligaciones, no solo de los derechos, de derechos y obligaciones de la persona que murió en la parte que le corresponda. Y pasa, esa patrimonial se rompe y pasa a formar parte de la matriz patrimonial de cada uno de los herederos. Y ahí ya pasa a ser el heredero quien está involucrado y quien debe ingresar o ya sea la declaración jurada o el impuesto, ¿no es cierto? Pero sí, es la misma situación la de una sucesión indivisa. Ah, bueno, perfecto, profe, gracias. ¿Hasta acá alguna consulta, algo que no quede claro, alguna cuestión que quede rara?
Profesor, entonces, ahora que esto, por ejemplo, en el caso de un inmueble de veraneo, de recreo, ¿significa que yo puedo Sí, decir porque está dentro de, de la norma, dentro de lo que es que el yo puedo, ¿cómo? Perdón. deducir es del 89, puedo utilizar? Sí, ni hablar, un inmueble que yo tengo destinado a recreo veraneo, porque así como la ley, Ujú. de alguna forma, fuerza y me mete dentro del objeto, al meterlo dentro del objeto, también me permite a mí tomar deducciones por ese inmueble, Lo explico. ¿sí? Es raro, pero igual ahí siempre qué tipo de deducciones usted va a hacer. Hasta acá según lo que vimos. ¿Qué vamos a tomar? ¿Deducciones reales o presuntas ahí en un caso de un inmueble destinado a recreo veraneo? Presunta. ¿Qué le parece que es lo más normal? ¿Cómo? Presunta. ¿Presunta? Sí. ¿Por qué? Digamos, reales. Presunta. Para mí real. Para mí Reales. presuntas. Presuntas. Para mí real. Y en realidad no sé qué, porque voy a tener que ver de dónde tengo el inmueble. Si yo tengo el inmueble en pleno balneario de Camboriú, y va a ser difícil que yo tome, sí, determinado, o sea, voy a estar sujeto a determinado, o ahí sí, mejor dicho, voy a tener la opción de ser real o presunta. Pero si yo tengo una chacra en José Ignacio, y va a ser, y ahí por ahí puedo llegar a pelearle, porque no es un inmueble urbano, ¿está? Entonces, todo depende, Pero un como urbano, todo en la vida, ¿no era con una claro. condición urbana, profesor? ¿Cómo? ¿No era qué condición es que sea un inmueble urbano del 89 para que sea presunto? Claro, claro, por eso le digo, pero si yo estoy con una chacra en José Ignacio, en Uruguay, campo, y ahí ya deja de ser urbano, y ya estoy limitado, ahí ya sí o sí tiene que ser real, Claro. Bueno, es- ¿sí? Entonces en realidad depende, no hay una característica, o no, yo siempre tomo esto, tomo lo que me conviene, ¿sí? Mientras que pueda elegir, siempre les conviene elegir. Sepan que pueden elegir, que eso es lo importante, porque por ahí uno a veces no sabe que puede elegir. Y les sugiero que siempre hagan el análisis, de hablar con la persona que está encargada del inmueble para ver si hay un patrón de si cuántos años tiene el edificio, o sea, siempre yo tengo que ir adelante de esto, ver si no es lo mismo un edificio nuevo, que obviamente voy a tener muy pocos gastos de mantenimiento, que un edificio viejo. Entonces, por ahí un edificio nuevo me conviene hacer gasto de mantenimiento presunto. Ahí ya entra la perspicacia y la viveza de cada uno como ¿no es cierto? ¿Está? Entonces, y por último tenemos, fíjense, ahí vimos, este es el 89, que es específico de la quinta categoría, y me establece otro límite más también el artículo 89. Fíjense, me dice que la opción a que se refiere este artículo no podrá ser efectuada por aquellas personas que, por su naturaleza, deban llevar libros o tienen administradores que deben rendirle cuenta de su gestión. En tales casos deberán deducirse los gastos reales a base de comprobantes. Ahí ¿Ah? estaba hablando de sujeto empresa, puede ser. No, no necesariamente sujeto a empresa, no necesariamente sujeto a empresa, porque yo puedo no ser un sujeto a empresa, pero tener un administrador, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Puede ser soy parte dentro de lo que es un condominio, una cuestión así. Entonces, si yo abro la posibilidad de que me deduzcan gastos presuntos, gastos que no existen, y imagínense, es poco claro, o sea, como que la ley no puede ir en contra del derecho. Una cosa es que yo lo haga eso con mi inmueble, que yo no tengo que rendir cuenta a nadie. Ahora, cuando ya existe la obligación de llevar libros o de cumplir con normas legales o de rendir cuentas, ya no puede ser la ley algo que ampare a la comisión de una defraudación o de un delito. Entonces la ley dice, en estas situaciones esto no corre. Y por si quedó alguna duda más, la ley en el mismo 89 nos habla de que para los inmuebles rurales, en todos los casos por el procedimiento de gastos reales comprobados. ¿Sí? O sea que si quedó alguna duda de que en los inmuebles rurales no puedo usar ese criterio, acá la ley ya nos termina de... Y después tenemos Profe, deducciones, ¿sí? profe, ¿por qué habló de una quinta categoría? ¿Yo?
Sí, dijo de la quinta categoría. Ah, perdón, no, fue un furcio. No, disculpe. Fue un furcio. No, en la ley de ganancia hay solo 4. Claro, lo que se refería a que antes había 5 categorías que después se unificó. Perdón, ¿quién habló de quinta categoría? ¿Yo? Sí, hoy nombró una quinta categoría, pero fue un... Ah, Mencionó les una pido quinta disculpas. categoría, No, por eso. no sé qué estaba hablando, en qué estaba pensando, les pido disculpas. No, hay 4 categorías. No, disculpen, mil disculpas. No hay problema. Aparte, imagínense que ni me acuerdo que dije quinta categoría, además me parece una barbaridad. Les pido disculpas. No sé en qué estaba pensando. No, nunca hubo no. Profe, una pregunta. Hablando de alguna deducción o algo que era una quinta categoría de deducción y por ahí se unió, pero no de ganancias. De ganancias no existe en quinta categoría. ¿Sí? En el caso del condominio que usted mencionó recién, ¿cómo sería? Digamos, hay administradores por los porcentajes que le corresponde a cada parte y por eso tendría que ser real. Claro, porque fíjese que el condominio en realidad es una figura legal que me agarra los pelos, en donde cada uno sigue siendo propietario del inmueble. O sea, cada uno es propietario de su parte en una proporción. En este caso, hay una persona que se ocupa, digamos, de la rendición de cuentas y todo, de los gastos que se hagan, Entonces, en esa situación, la ley no admite que se utilicen en la declaración jurada de ganancias del condominio, porque ahí la que presenta la declaración jurada de ganancias, bienes personales y demás, debería ser el condominio. Una figura, es un contrato, es una situación media rara de la ley y de lo que se le reconoce, porque no tiene personería, o sea, el condominio, ¿cómo le puedo explicar? El Código Civil y Comercial de la Nación reconoce personas humanas, jurídicas, hay algunos que la ley le reconoce una naturaleza de vida, por así decirlo, ¿no? Jurídica, pero que no tienen vida. Y el condominio es un contrato en realidad, que la FIP le permite, le concede la obtención de la quit, le concede una serie de cosas, pero que no tiene el estatus de persona jurídica. En esa situación, quien lleva el condominio adelante, tiene la obligación de rendir cuentas, pero no puede usar esto, basarse en esto para decir, ¿sabes qué? No te presento, no. Los gastos los tenés que rendir y ahí es solamente sobre la base de comprobantes, para que no haya ningún tipo de manejo de esta situación. Estaba perfecto. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Le vuelvo a pedir que no sé qué barbaridad dije, pero realmente una barbaridad que le haya dicho quinta categoría de ganancia. Estoy tratando de acordarme a ver de qué estaba hablando para poder decir una barbaridad de esas. Fue un desliz. Corteo nomás. Sí, no, más que un desliz derrapé y me fui al barro. Bueno, 89, entonces habíamos quedado ahí, por alguna duda o algo, fíjense que la ley ya nos aclara de que no, los inmuebles rurales no pueden usar esta opción. Y después ya nos vamos a deducciones especiales de cada una y volvemos, fíjense que otra cuestión antes de que termine, aguárdenme un segundito que quiero encontrar el nuevo articulado. Aguárdenme un segundito que antes era el 89 y ahora es el 92, ¿sí? Fíjense, el 92, Deducciones que me no habla admitidas. de deducciones no admitidas. O sea, así como la ley me establece una serie de deducciones que me permite a mí deducir de primera, entonces también me dice, ojo, que hay deducciones que no son admitidas. Y me enumera una serie de deducciones que como que la ley, ¿se acuerdan que yo les dije que el 83 era como una bolsa? O sea, el legislador fue muy poco claro y dijo, vamos, todo lo que me genere. Y encima tampoco me pidió una unión causal entre una cosa y otra. Entonces, y después me va sacando, me dice, epa, me parece que me fui de mano acá y acá te voy sacando. En una parte me dice, me puedo tomar esto, en otra parte me mete a presión en el objeto determinadas cosas, y después me dice, no, ¿sabe qué? De lo que usted puede considerar como necesario, esto no lo toma en cuenta. Y me enumera 92, todas las deducciones no admitidas, que son un freno y que yo no las puedo, no lo puedo tomar. ¿tá? Eso yo lo digo que lo lean ustedes porque son deducciones muy específicas, que la ley me dice, no, eso yo no lo puedo tomar.
Entonces, en la parte teórica hasta acá, tenemos una estructura grande de lo que es primera categoría y cómo va jugando, ¿sí? Ya saben de dónde se obtiene la renta, saben cuáles son los gastos necesarios, saben los quilombos que tienen los gastos necesarios, entienden lo que son las deducciones especiales del 86, vimos el 89, vimos la deducción del 89, que es un invento que puedo utilizar muy bien en algunas situaciones, y vimos los gastos que no son admitidos. Con todo este andamiaje estamos en condiciones de arrancar con la parte práctica. ¿Sí? Entonces, el lunes les pido que tengan el práctico y vamos a arrancar a ver ya situaciones específicas. ¿Sí? Y ahí por ahí nos podemos ir con alguna norma puntual a analizar, pero lo veremos ya eso el lunes. Así que, ¿hasta acá hay alguna duda? Profe, ¿algún audio que recomiende escuchar hasta la primera clase de práctica? Para ir viendo. Los otros 4 de primera categoría. Entonces ahí ya van a ir cerrando la idea. ¿Sí? Después vamos a volver de nuevo a teoría. ¿En qué parte? Cuando hablemos específicamente de la venta, ¿sí? Del impuesto cedular por la venta de inmuebles, que antes tenía un tratamiento hasta el 2018, y del 2018 en adelante tiene otro tratamiento. ¿Por qué me interesa que sepan? Porque uno dice, ¿qué le pasa a este que me quiere enseñar el 2018 si estamos en el 2020? Porque pueden tener todavía situaciones, como hay una bisagra a partir del 2018, que son bienes adquiridos a partir del 2018, es una bisagra que me hace que a mí me aparezcan inmuebles que yo los adquirí antes y que tienen un tratamiento, e inmuebles que los adquirí a partir del 2018 que tienen otro tratamiento. Y ustedes van a tener que estar en situación de poder responder ambas, bienes adquiridos anteriores o bienes que son adquiridos con posterioridad. Entonces, nos vamos a detener específicamente en eso, como para sacarle todas las dudas a lo que tiene que ver con venta de un inmueble a partir de la modificación del 2018, porque prácticamente todo quedó alcanzado. ¿Está? Porque está todo alcanzado, porque no es así, hay cosas que no están alcanzadas y tiene que ver si del 2018 en adelante o del 2018 para atrás. Adelante. Que tengan, si nadie tiene ninguna duda, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes, Bueno, 7:30. espectacular, profe. Dale. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.